Amén, hermanos. Entonces, solo para recordar el contexto, estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el ministerio en el camino. El Señor va camino a Jerusalén. Y hemos venido viendo que hay varias enseñanzas para nosotros que somos sus discípulos. Algunas de las últimas enseñanzas que estuvimos viendo son bastante importantes para aquellos que son discípulos de Cristo, como el gozo en el cual nosotros tenemos que descansar, un gozo mayor que no está basado en lo que hacemos o en lo que somos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El amor al prójimo, un asunto que los discípulos de Cristo tenemos que aprender y vivir. La importancia de estar a los pies del Señor, como María, ¿no? Y no como Marta, tal vez sirviendo con un corazón turbado, un corazón amargado, un corazón lejos del Señor. Todas estas son importantes lecciones para nosotros que somos sus discípulos. Pero hoy hay otra lección importante para aquellos que somos discípulos de parte del Maestro, una lección acerca de la oración. Y yo cuando vi que esta era la porción que seguía, cuando empecé a estudiar el pasaje al principio de la semana, yo decía, wow, el Señor nos habló el domingo pasado sobre la oración, ahora este jueves nos va a volver a hablar sobre la oración. Debe ser por algo, hermanos, por algo que el Señor está insistiendo y nos quiere hablar acerca de esto. La oración, mis hermanos, es una disciplina espiritual, un medio de gracia, que todo cristiano, todos nosotros, todos aquellos que son discípulos de Cristo, deberíamos, mis hermanos, practicar. Lo necesitamos. El hermano Noah Webster, en su diccionario 1828, dice acerca de la oración: en un sentido general, es el acto de pedir un favor y particularmente con sinceridad. En la adoración, un discurso solemne al Ser Supremo, que consiste en adoración o una expresión de nuestro sentido de las gloriosas perfecciones de Dios, confesión de nuestros pecados, súplica de misericordia y perdón, intercesión por bendiciones sobre otros y acciones de gracia, o una expresión de gratitud a Dios por sus misericordias y beneficios. Sin embargo, una oración puede consistir de una simple y sola petición. Entonces, a mí me gusta esta definición. Nosotros lo usamos en la escuela cuando estudiamos este tema de la oración como una disciplina espiritual, porque condensa bastante lo que la oración es y lo que la oración no es. Acá vemos una definición de qué es la oración. O sea que también podemos entender que lo que está fuera de esto que vamos a ver hoy no constituye una oración. Porque entonces la oración, mis hermanos, consiste en orar ¿a quién? Al Ser Supremo. La oración va dirigida a Dios, como dice nuestro hermano y la palabra de Dios. Y la oración, ¿qué hacemos cuando oramos? Adoramos a Dios, traemos nuestras peticiones y súplicas, pedimos perdón por nuestros pecados, oramos por otros, damos gracias a Dios por lo que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Confesamos nuestros pecados. De esto trata la oración, mis hermanos. Por eso es muy importante que aprendamos qué es la oración. A veces el pueblo de Dios no sabe qué es la oración. Por eso hablamos cualquier cosa cuando estamos delante de Dios. Y vamos a ver lo bueno es que nuestro Señor es el que nos va a enseñar a orar. Todos debemos tener la actitud del discípulo que vamos a ver hoy. Enséñanos a orar. Entonces, mis hermanos, vamos a ver esta enseñanza del Señor acerca de la oración y dos ilustraciones que el Señor va a usar. Entonces, vamos a ver 4 puntos principales. El ejemplo del Señor, el modelo de oración que Él nos da y 2 ilustraciones que nos exhortan a orar y a confiar en Dios cuando pedimos, cuando presentamos nuestras oraciones. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el primer punto. El ejemplo del Señor. Ahí en el versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces aquí está Lucas introduciéndonos a este asunto. Primeramente nos cuenta un poco el contexto. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar. Ya hemos visto que Lucas repetidamente a veces introduce una lección como la que vamos a ver hoy, pero no da mucho contexto. No dice en qué lugar, no dice cuánto tiempo oró y tampoco nos cuenta de qué consistió la oración. Solo nos cuenta que el Señor Jesús estaba orando en cierto lugar. Y Él se enfoca más que nada en la enseñanza. ¿Y qué hacía el Señor? Él nos lo dice. Jesús orando en cierto lugar cuando terminó. Entonces simplemente se nos dice que estaba orando. ¿Y qué causó este asunto que el Señor Jesús estuviera orando? Ahí nos dice, y le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Aquí vemos un pedido, una petición de parte de uno de aquellos que seguía al Señor Jesucristo.
Seguramente lo estaba acompañando en este viaje a Jerusalén. Y es una petición muy interesante, mis hermanos, porque algo que siempre me ha llamado la atención en los evangelios es que se registra esta petición de un discípulo pidiendo al Señor Jesús que le enseñe a orar. Pero, mis hermanos, nunca vamos a encontrar a un discípulo en las Escrituras que diga: Señor, ¿cómo hago un milagro? Señor, ¿cómo se expulsan los demonios? Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? No lo encontramos muchas veces en las Escrituras. Pero aparte de la enseñanza, de la cual sí se habla bastante en las Escrituras, lo segundo que encontramos es el asunto de la oración. Un asunto que es fundamental. Enséñanos, Señor, a orar, le dijo este discípulo. Todos nosotros, mis hermanos, si somos discípulos, como decíamos al principio, deberíamos tener la actitud de este discípulo. No creer que porque estamos con Jesús, no creer que porque somos cristianos ya sabemos. Porque muchas veces llegamos a la vida cristiana y no sabemos orar. A veces aprendemos del ejemplo de otros, lo cual no es malo. Aprendemos de lo que otros nos dicen acerca de la oración. Pero deberíamos también ser como este discípulo, ir al Señor. Es decir, ir a la palabra, donde el Señor nos enseña cómo orar. Es una necesidad que todos tenemos, mis hermanos, y en la cual deberemos todos perseverar, aprender a orar. Nuestras oraciones deberían basarse en las Escrituras y no solamente en los ejemplos de los hermanos. A veces queremos orar como los hermanos, pero hoy en día, mis hermanos, a veces aprender a orar viendo a otros puede resultar en un mal aprendizaje. Realmente las Escrituras nos dan el patrón perfecto, mis hermanos. ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo para enseñarnos hoy cómo orar? Porque tenemos un falso cristianismo con un falso modelo de qué es la oración. Se decreta, se declara, se le dice a Dios qué hacer y qué no debería ocurrir. Todo eso no tiene nada que ver con lo que vimos en la introducción de qué es la oración, ni con lo que va a enseñar el Señor Jesucristo. Y esto justamente demuestra, mis hermanos, que en nuestros días esta lección es muy importante. Si queremos aprender a orar, si queremos enseñar a nuestros hijos a orar, si queremos enseñar a los nuevos creyentes a orar, deberíamos primero estar a los pies de Jesús para aprender de Él. Luego nos introduce otro asunto. Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos. Al parecer, alguno de los discípulos que estaba con el Señor Jesucristo había visto el ministerio de Juan y en alguna ocasión vio que Juan le enseñaba a sus discípulos cómo orar. Y algo bien llamativo, porque no se habla mucho de cómo Juan oraba, se habla más cómo Juan predicaba. Juan resaltaba por su ministerio profético, que anunciaba la venida del Mesías, un ministerio que llamaba al arrepentimiento de los hombres, un ministerio de bautismo, pues se lo conocía como Juan el Bautista. Pero aquí también se nos habla de otro asunto de su ministerio. Él oraba y él enseñaba a sus discípulos a orar. Es algo que lo distinguía a Juan. Y no solamente a Juan. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, cuando nosotros vemos las Escrituras, mis hermanos, vemos que todos los hombres y mujeres de Dios eran hombres de oración. Todos oraban. Daniel oraba. Abraham oraba. David oraba. Mis hermanos. En el Nuevo Testamento los apóstoles oraban. Pablo oraba. Estábamos teniendo su oración el domingo pasado. Todos oraban. La iglesia oraba. Y así mismo en la historia de la iglesia, mis hermanos, todos los hombres y mujeres que han servido a Dios, que han sido utilizados por Dios, han sido hombres como Juan el Bautista, hombres que oraban. Y también enseñan a otros cómo orar. William Carey decía, la oración secreta, ferviente y de fe está en la raíz de toda santidad personal. Si quisiéramos vivir como esos santos hombres de Dios, si queremos vivir como santos hijos de Dios, a imagen de Cristo, debemos orar. Porque la raíz no se encuentra en nosotros, se encuentra en Dios. Y nosotros por medio de la oración acudimos a Él, a aquel que nos santifica. Entonces, hermanos, si Juan el Bautista oraba, si los santos de toda la historia han orado, deberíamos también nosotros orar. Y si no sabemos ir al Señor, enséñanos a orar, mis hermanos. Si vemos que otros oran y no sabemos, pidamos al Señor, atendamos a su palabra esta noche. Y por último, ¿qué vemos acá en este versículo? Vemos que lo que llamó la atención de este discípulo que dijo, enséñanos a orar, fue que Jesús oraba. El ejemplo del propio Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se distinguió, mis hermanos, y uno lo puede ver en los evangelios, por ser un hombre de oración. Aconteció que estaba en un cierto lugar, cuando terminó de orar, le dijo a uno de sus discípulos, enséñanos a orar. Sus discípulos lo veían orar y fue llamada la atención de los discípulos. Y muy seguramente Jesús no oraba como los demás rabinos de la época,
Mis hermanos, hoy estaba viendo un video sobre el judaísmo y es cierto, los judíos tienen un libro, mis hermanos, un libro que se llama Sidur. En ese libro están todas las oraciones de ellos para todos los días del año, para las festividades especiales, para la Pascua, para el Día de la Expiación, para todo. Ellos no saben orar sin ese librito, mis hermanos. Pero los discípulos vieron al Señor Jesús y vieron que Él era diferente. Que Él no necesitaba un librito para orar. Él tenía una comunión con su Padre. Y este discípulo lo vio y dijo, Señor, enséñanos a orar, yo quiero orar como tú, Señor. Esto llamó la atención de este discípulo y debería llamar nuestra atención. Sus discípulos lo vieron orar en muchas ocasiones. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los discípulos lo vieron que se levantó temprano el Señor Jesús, que se fue a un lugar desierto y lo encontraron orando. En otro evangelio dice que cuando fueron le dijeron, Señor, todos te buscan. Y Él estaba llorando. Todo el mundo lo buscaba, pero Él estaba con su Padre en lo secreto. En Lucas 5:15-16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, ¿no? Un avivamiento. Pero ¿dónde estaba el Señor Jesús? Porque también dice que lo buscaban para que lo sanase y sanase sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No, todo el mundo lo buscaba, pero Jesús se apartaba para orar. Un hombre muy ocupado, una gran agenda. Todo el mundo quería hablar con el Maestro. Querían tocarlo, querían que lo sanara, querían que expulsaran demonios, pero Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba, mis hermanos. Un hombre de oración fue el Señor Jesucristo. La noche que el día anterior para escoger sus 12 discípulos, subió al monte y oró toda la noche. El día de la última cena, antes de ser entregado, oró intensamente por sus discípulos y por nosotros en su oración intercesora. Antes de que vinieran a agarrarlo y llevarlo preso, Él estaba orando, clamando a su Padre para que se hiciera su voluntad y no la de Él. Y en la cruz, mis hermanos, antes de entregar su vida y decir, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, estaba orando. Estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba orando. Toda su vida el Señor Jesús, hasta su muerte, fue un hombre de oración. Él oraba, mis hermanos. Y nosotros deberíamos aprender del Señor Jesús. Si Él, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se veía en necesidad de orar, buscaba a su Padre intensamente, ¿será que nosotros somos más fuertes, somos autosuficientes, somos más que el Señor Jesús y no necesitamos orar, mis hermanos? No, mis hermanos, nosotros tenemos que orar. ¿Cómo podemos pensar, mis hermanos, a veces que la oración es algo opcional para el creyente? No lo es. Para el Señor Jesús no lo era. No debería ser opcional para nosotros. Porque, hermanos, ¿por qué a veces nosotros no vemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué vemos nuestras familias débiles? ¿Por qué vemos tantos fracasos a veces en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué muchos sufren luchando contra el pecado y son derrotados? ¿Por qué a veces no recibimos? ¿Por qué son todas estas cosas? Porque no pedimos, porque no oramos, porque no clamamos. Entonces tenemos que aprender del ejemplo del Señor Jesús. Tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que orar más. Y no solamente en privado, hermanos. También la reunión de oración de la iglesia, hermanos. No tenemos que abandonarla. No tenemos que desistir. Tenemos que perseverar en la oración. Después oraba. Él oraba, no solamente Él también oraba con sus discípulos. Nosotros tenemos que orar juntos, hermanos. Nosotros encontramos la iglesia de Hechos orando. Después de la partida del Señor lo encontramos orando. El día que bajó el Espíritu Santo los encontramos orando. El día que los agarraron y los azotaron y salieron a orar. Una iglesia poderosa solamente va a ser una iglesia que está de rodillas delante de Dios, para luego poder estar delante de los hombres y enfrentar este mundo y predicar a Cristo, hermanos. Tenemos que orar como iglesia y orar en lo secreto. Entonces, primeramente, el modelo del Señor, su ejemplo, tiene que llamarnos la atención. Segundo, Él nos dejó una oración modelo para enseñarnos a orar. Ahora vamos a ver que el Señor provee un modelo para enseñarnos a nosotros que somos sus discípulos, cómo deberíamos orar. Esta oración ha sido conocida en la historia de la iglesia como la oración del Señor, o la oración modelo, o el Padre Nuestro, ¿no? Todos lo conocemos, más si hemos estado con trasfondo católico. Ahora, aquí Lucas nos presenta una versión abreviada.
Lucas presenta esta versión abreviada de la oración que en la versión 1960 de la Reina Valera no se nota, es muy parecida a que presenta Mateo en el Sermón del Monte. Pero cuando uno va al griego, uno encuentra que la oración de Lucas es más resumida y algunas palabras son diferentes a la que usa Mateo. Una versión más corta y sutilmente diferente en algunas palabras. Y es bueno tener esto en cuenta. Esto también nos enseña algo. Porque esta oración es diferente y no es malo que sea diferente a la que aparece en Mateo. Porque nos muestra que el Señor no pretendía que esta oración se transformara en un molde rígido. Que lo repitiéramos como loros. El Señor oró esta oración, entonces hay que repetir el Padre Nuestro. Y esta es la oración. El Señor no quería convertir esto en un rezo que repitiéramos, en algo mecánico. Él solamente quería un modelo. Él quería proveernos un modelo que nos guiara a entender ciertos principios acerca de la oración. Para que cuando nosotros oremos, tuviéramos en cuenta esos principios. Un hermano llamado Thomas Book decía que si nosotros oráramos teniendo este modelo enfrente de nosotros, en una hoja escrito todos los días, si oráramos en este orden, con estos principios, nunca oraríamos nada fuera de la voluntad de Dios, decía el hermano Thomas Book. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, hermanos. Nosotros deberíamos tener... Si el Señor Jesús, cuando le preguntaron cómo orar, enséñanos a orar, dejó este modelo, deberíamos tenerlo en cuenta, hermanos. Porque es un modelo que nos dejó el Señor Jesús. No cualquier hombre, no un comentario bíblico, es el modelo que nos dejó el Señor. Y ahí hay principios importantes para que aprendamos, mis hermanos, a orar. Les voy a leer cómo sería esta versión abreviada. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Así cortica es la versión que nos presenta Lucas. ¿Y qué encontramos aquí? ¿Qué principios podemos tomar para nuestra vida de oración? Primeramente, el Señor nos presenta una expectativa en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. El Señor nos dijo, si oran, digan, ¿verdad? Como esperando que tal vez algún día oren, es algo opcional, puede que pase. No, cuando oréis. Eso muestra que el Señor tenía una expectativa que sus discípulos oremos. Cuando oremos, hermanos, deberíamos decir, pues aquí conforme a este modelo, estos principios que el Señor nos dice, así deberíamos aprender a orar. Segundo, Él nos enseña a quién dirigirnos. La oración comienza con un vocativo, Padre. Nuestra oración, mis hermanos, es muy importante entender a quién va dirigida. Leíamos el diccionario No Western, dice, va dirigida al Ser Supremo. ¿Quién es el Ser Supremo? Dios. No es, hermanos, la oración no va dirigida al universo, a la suerte, al destino. Nuestra oración no va dirigida a los ángeles, ni a los santos, ni a la Virgen María. Nuestra oración, mis hermanos, no va dirigida hacia las cosas, ni hacia situaciones, como si pudiéramos controlarlas. Y mucho menos, como pasa en algunos lugares, a los demonios. Hay gente que está orando a Dios y se pone a hablar con el diablo. Es una falta de respeto con Dios. La oración va dirigida al Ser Supremo, a Dios. En este caso Jesús dice, cuando oren, digan Padre. O sea, va dirigida a Dios. Va dirigida tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos, aparte de esta porción, encontramos en el Nuevo Testamento orando a Jesús al Padre, orando a los discípulos del Padre, pero también los encontramos orando a Jesús. Y también los encontramos orando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son Dios, un solo Dios en tres personas. En este caso Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre. Una dirección determinada. Es un título, el título de la primera persona de la Trinidad, Padre. Eso es importante, no va dirigida al papito Dios o al Diosito, va dirigida al Padre, no a cualquiera. Pater en griego, Abba en hebreo. Es una expresión tanto reverente como cercana y de cariño, que realmente si la tradujéramos bien sería papá, no sería padre, porque Abba es papá, Ab sería padre. Pater también sería traducido como papá. Fue una expresión tanto de respeto, pero al mismo tiempo cariñosa. Ni muy pasada, ¿no?, de irrespeto, irreverente, ni tampoco tan lejana.
porque no es un Padre lejano. Esto nos muestra, porque Él está enseñando no a los incrédulos, Él está enseñando a sus discípulos, a nosotros. Y aplicado a nosotros, es decir, a hijos de Dios. Nosotros, mis hermanos, podemos llamar a Dios con propiedad Padre, Papá. Los incrédulos no pueden. Aquellos que no conocen a Dios oran a demonios, oran a cosas, oran a entidades. Nosotros oramos al Padre, a nuestro Padre cercano. Los judíos, mis hermanos, cuando oraban como congregación, sí llamaban a Dios Padre, pero como Padre de la nación. Pero nunca encontramos la oración de algún judío, algún creyente en el Antiguo Testamento que dijera Padre. Ninguno, mis hermanos. Los judíos no tenían esa concepción de cercanía con Dios. Era para ellos como un Dios lejano. El Padre de la nación, pero un Dios lejano, un Dios altísimo, que lo es, pero al cual ellos no podían acercarse. Sin embargo, Jesús, mis hermanos, el Hijo de Dios, nos autoriza, nos enseña a dirigirnos a Él como el Padre, como nuestro Padre. Padre no por méritos, Padre por filiación, como hemos estudiado en Efesios. Fuimos adoptados en Cristo y en Cristo fuimos redimidos, en Cristo fuimos perdonados, en Cristo fuimos acercados, reconciliados y ahora podemos llamarle con propiedad Padre. Nosotros podemos orar Padre porque tenemos una relación de hijos. Podemos orar con propiedad como miembros de la familia de Dios. Mis hermanos, porque Dios mismo así lo constituyó. Él nos dio ese derecho. Que todos los que creen en el Hijo de Dios, como dice Juan, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para otros es lejanos. Para otros no hay este derecho. Son enemigos de Dios, están bajo la ira de Dios, están lejos de Dios. Pero nosotros estamos cerca por medio de Jesucristo. Para los que creemos es nuestro Padre que está en los cielos, quien nos recibe en Jesucristo por gracia a través de la fe en su Hijo, atendiendo con agrado a nuestras peticiones. Entonces nos dirigimos al Padre. Siguiente, en el versículo 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces lo primero, el principio que aquí nos muestra cuando comenzamos a orar, aparte de mostrar claramente a quién nos estamos dirigiendo, es que el Señor Jesús comienza adorando. Comienza con la adoración, con la santificación del nombre de Dios. Él nos enseña a dirigirnos a Dios con adoración. Santificado sea tu nombre. Como vimos el apóstol Pablo allá en la epístola de los Efesios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como lo vimos, a Él sea la gloria, orando el apóstol Pablo. Vemos constantemente que la oración debería comenzar, mis hermanos, con adoración. Reconociendo con quién hablamos, pero con quién es aquel con quien hablamos. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus perfecciones? Nos está escuchando un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios bueno, un Dios grandioso, poderoso, omnisciente, capaz de hacer todo lo que le pedimos y más que lo que entendemos. Ese es Dios. El nombre está muy relacionado siempre en las Escrituras con la esencia de la persona. Por ejemplo, Dios se presenta a veces con un nombre y un adjetivo, como Jehová Jireh. Se presenta como el proveedor. Yo fui el proveedor. Entonces el nombre de Dios es santificar. El nombre de Dios está relacionado con quién es Dios. ¿Quién es Dios, mis hermanos? No simplemente quién es para nosotros, quién es Dios. Y nosotros cuando oramos a Él debemos reconocer quién es Él. Y todo lo que hay en Él, todas sus bondades, toda su perfección. ¿Quién es Dios? Su grandeza, sus obras. Hay que adorarle, mi hermano. Hay que venir a Él en adoración. Él es nuestro Padre. Y deberíamos reconocer que es el Padre de toda verdad, de todo bien, de toda misericordia, de toda consolación, de toda grandeza. Nuestro Padre, el Señor de la iglesia, Señor de señores, Rey de reyes. Soberano, que gobierna. Y su gloria, mis hermanos, debe estar primeramente delante en nuestras oraciones. En el Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor Jesús nos enseña en el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Pero miren cuál es la razón. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es el propósito de pedir y que recibamos respuesta? Que el Padre sea glorificado, mis hermanos.
hasta orar tiene como propósito la adoración y exaltación de Dios en su respuesta. Por eso cuando oramos también estamos adorando. Estamos buscando la gloria de Dios, no la nuestra. Su gloria va adelante. Por eso el Señor Jesús comienza: Padre, santificado sea tu nombre. Él está primero. Su gloria está primero. Su grandeza está primero, aunque nuestras necesidades. Es importante estos principios, como nos muestra. No comienza orando peticiones, como así somos nosotros. Padre, te pido hoy, directamente. ¿No? De Padre pasamos a la petición. El Señor Jesús nos muestra un principio precioso. Primero viene la adoración. Debería venir la adoración antes de la petición, mis hermanos. Y luego dice, sí, una petición, pero que no esté relacionada con nosotros, sino con Él. Y eso nos muestra cuál es la prioridad. Venga tu reino. Entonces, primero, ¿a quién oramos? A Dios, al Padre. Segundo, lo exaltamos y adoramos. Reconocemos su grandeza, santificamos su nombre. Tercero, buscamos en oración su voluntad, su reino. Mateo añade la oración en el Sermón del Monte: hágase tu voluntad, venga tu reino. La voluntad de Dios y el reino de Dios están íntimamente ligados, hermanos. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que su reino se extienda, que los hombres se arrepientan, que los hombres sean salvos, que su iglesia sea edificada, que Cristo sea formado en nosotros, que nos atengamos de fornicación. Todo eso entra dentro de la voluntad de Dios, del reino de Dios. Y debería ser también nuestra prioridad, mis hermanos. Nuestra prioridad. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 dice, en el verso 31, hablando de nuestras preocupaciones y la prioridad, que es el reino de Dios. Por tanto, no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitan. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué nos muestra aquí el Señor Jesús? Que los que no conocen a Dios, y a veces nosotros parecemos que no conociéramos a Dios cuando oramos, porque a veces estamos buscando en oración lo mismo que buscan aquellos que no conocen a Dios. Porque no está poniendo ahí extravagancias: que comeremos, que vestiremos, que beberemos, necesidades básicas. Dice que los gentiles, que los que no conocen a Dios, son los que están preocupados por eso. Todo el tiempo, afanados. ¿Cómo van a conseguir sustento? Porque no tienen en su corazón ese entendimiento que tiene un Padre en los cielos. Nosotros sí. Entonces tenemos que tener temor. Más bien, como dice el Señor Jesús, primero hay que buscar ¿qué? Primero el reino. Primero su justicia. Venga tu reino. Viene primero que venga mi pan diario, que venga mi vestido, que venga mi bebida. Viene primero el reino de Dios, mis hermanos. Las cosas que son prioridad son las que primeramente están en la agenda de Dios. Una buena pregunta: si son nuestra prioridad también, o nuestra prioridad soy yo y nunca oro por los asuntos de Dios, nunca oro porque venga su reino, ¿no? Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La extensión de su reino, la edificación de la iglesia, la salvación de los hombres deberían ocupar un lugar preeminente en nuestras oraciones antes que nuestras necesidades. El hermano Warren Wiersbe dice: orar es pedir a Dios que Dios nos use para realizar aquello que Él desea, que es su voluntad, de modo que su nombre sea glorificado, su reino expandido y fortalecido y su voluntad sea hecha. Qué definición de oración, ¿no? Señor, úsame para predicar el evangelio, deberían ser nuestras oraciones. Úsame para la edificación de tu iglesia. Ponme a servir en medio de tu pueblo. Ayúdame a enseñar a mis hijos tu palabra. Ayúdame a compartir a aquel familiar que no te conoce. Ayúdame a hablar de ti en mi trabajo. Involúcrame en tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad. Esa debería ser nuestra prioridad, mis hermanos. El hermano Hernández Díaz López también dice: la oración no tiene el propósito de que la voluntad humana prevalezca en los cielos, más bien que la voluntad de Dios se haga en la tierra. A veces nosotros creemos, hay gente que dice, orar es mover la mano de Dios, como si vamos a torcerle la mano a Dios. Esto es lo que debería ocurrir, pero nosotros tenemos un mejor plan que tú, Señor. Que ocurra esto mejor. No, nuestro hermano lo dice muy bien.
deberíamos orar como oró el Señor Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, ¿no? Yo desearía que esa cruz, ¿no?, esa copa pasara. Pero ¿qué quiso el Señor Jesús que prevalezca? Pero se haga tu voluntad. ¿No? Así le hacen nuestras oraciones, que se haga tu voluntad, Señor. No que se haga la mía, que lo que tú has planeado en los cielos se haga en la tierra. Así deben ser nuestras oraciones. Venga tu reino, es la prioridad. Su voluntad y no la nuestra es la prioridad. Y si aprendemos a orar así, mis hermanos, recibiremos más respuesta a nuestras oraciones. Porque 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Queremos que nuestras oraciones sean más oídas por Dios? Deberíamos orar más porque se haga su voluntad. Y veríamos más respuestas, veríamos su reino avanzar, veríamos los hombres convertirse, veríamos nuestra familia rendirse a los pies de Dios, veríamos la iglesia edificada y creciendo y gloriosa. Porque esa es la voluntad de Dios, pero a veces no pedimos. No pedimos lo que Dios quiere, que poner su reino y su voluntad primero. Y vamos a ver más respuestas a nuestras oraciones. Luego sí, presentamos nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora sí el Señor nos muestra que después de primero poner a Dios, su gloria, su reino, su voluntad, el Señor nos enseña también a pedir nuestras necesidades, porque no es pecado y no está mal pedir por nuestras necesidades, después de poner a Dios y su voluntad primero. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Se dice el apóstol Pablo a los filipenses, nuestras peticiones no teníamos que tenerlas, no, yo cómo voy a hablar por eso, yo cómo voy a pedir y estoy cargado, no. Nuestras ansiedades, nuestras peticiones deben ser presentadas delante de Dios. Para que, como dice Pedro, echemos ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tenemos necesidades, traigámoslas delante de Dios. Según su voluntad podemos pedir, mis hermanos, las cosas que realmente necesitamos diariamente o para el futuro, confiando que Él tiene cuidado de nosotros. Y como aprendimos el domingo pasado, ¿cuál debería ser nuestra prioridad cuando pedimos, hermanos? Por nosotros y por otros. Primeramente iremos a pedir por lo interno, por lo eterno. Como oraba el apóstol Pablo, yo oro para que Dios lo fortalezca en el poder del Espíritu, en el hombre interior, para que Cristo sea manifestado. Entonces debemos orar por nuestras necesidades, pero a veces lo que nosotros necesitamos no es lo que nosotros pensamos. Nuestra prioridad debería ser lo que era prioridad para Dios. Y nuestra mayor prioridad a veces es necesidad de sabiduría, necesidad de contentamiento, necesidad de aprender a perdonar, necesidad de aprender a sujetarme a la voluntad de Dios, necesidad de crecer como esposo, necesidad de ser una mujer más sujeta, necesidad de congregarme y dejar de poner excusas. Tenemos muchas necesidades internas, no solamente las externas, hermano. ¿Qué estamos necesitando realmente? Podemos pedírselo a Dios. Y Dios va a atender nuestras súplicas, hermanos. Si tenemos necesidades, si estamos débiles, si estamos luchando con el pecado, si tenemos situaciones adversas, si las circunstancias no son favorables, presentémoslas delante de Dios. Entonces traigamos las peticiones. Lo siguiente que habla el Señor es la confesión de pecados. Versículo 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, luego que el Señor nos enseña a mis hermanos a pedir por nuestra necesidad, Él enseña a pedir perdón. Y es interesante el lugar que el Señor le da a esto. A veces nosotros pensamos, y hay hermanos que lo dicen, que deberíamos comenzar orando por nuestros pecados. O sea, Padre, y enseguida, perdóname porque esta semana he pecado, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Pero es interesante el lugar que el Señor Jesús le pone. Nuestros pecados no tienen el primer lugar. Ni siquiera nuestra necesidad de perdón tiene el primer lugar. El primer lugar lo tiene Dios, lo tiene su nombre, lo tiene su reino, lo tiene su voluntad. Y después sí podríamos presentar también, Señor, perdóname porque he pecado. Así nos lo muestra el Señor Jesús. Porque la gloria de Dios y su reino y su voluntad
es más importante que nuestros pecados, hermano. Nuestros pecados no son los que deben brillar en la oración, sino Dios y su voluntad. Por eso el Señor sabiamente la pone aquí. La oración pidiendo perdón a Dios, mis hermanos, por nuestros pecados es una buena oración. Porque todos pecamos y pecamos muchas veces. Pecamos todos los días, somos pecadores. Somos redimidos por la sangre de Cristo, pero encontramos una realidad. Que luchamos con nuestra carne, luchamos con el diablo, luchamos con el mundo, luchamos con las tentaciones. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, no, y no tengo nada que confesar cuando estoy orando, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero luego agrega, si confesamos, ¿cuándo? Cuando estemos orando, confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios, mis hermanos, sabe que somos pecadores. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y en la oración, mis hermanos, en la bendita oración, este medio de gracia nos permite acercarnos a Dios y decirle, Padre, reconozco que soy pecador, estos son mis pecados. Y podemos confiar que Él es un Dios misericordioso y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces, si hemos pecado, no hagamos lo que a veces solemos hacer, dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de buscar a Dios. ¿Qué queríamos hacer después de pecar? Dice el hermano Paul Washer. Ir a orar. No como hipócritas, ¿no? Ir a arrepentirnos, a pedir perdón. A decir, Señor, perdóname, acabo de pecar, acabo de hacer esto que esté contra ti. Límpiame, transfórmame. No me permita seguir viviendo así. Es lo que iremos a hacer después de pecar y no alejarnos de Dios. Porque eso no funciona, mis hermanos. Si pecamos, tenemos un glorioso Salvador. Si pecamos, la sangre de Jesús sigue vigente para ser perdonados. Entonces, si pecamos, oremos. No dejemos de orar. Oremos, pidamos perdón. Luego dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Aquí el sentido, mis hermanos, no es que Dios nos perdona porque nosotros perdonamos, porque el perdón es por medio de Jesucristo, no por medio de perdonar a otra persona. Sería más bien traducido como, así como también perdonamos, como traducen otras versiones. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Entonces, no solamente tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, sino perdonar a aquellos que también han pecado contra nosotros. Porque, mis hermanos, no es congruente que tengamos un Salvador que siempre está dispuesto a perdonarnos cuando pecamos y nos arrepentimos y acudimos a Él, y nosotros no seamos capaces de perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Si nosotros pecamos contra Dios, el Ser Supremo, Creador de todo el universo, y ese pecado amerita ser condenado por la eternidad en el lago de fuego, y Él nos perdona en Jesucristo, ¿quién soy yo, semejante gusano, para decir yo no puedo perdonar a alguien que me ofendió a mí? Si Dios, el Todopoderoso, me ha perdonado. Entonces, debemos ir a buscar perdón de Dios cuando pecamos en Jesucristo y extender perdón a otros, como Dios nos los ha extendido, como dice Colosenses 3:13, soportándose unos a los otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Tenemos que perdonar. Y así como en la oración recordamos que Dios nos está perdonando, ahí mismo debemos perdonar a otros. Y al final del versículo 4 dice, y no nos metas en tentación. Es importante entender, como dice Santiago en su epístola, que Dios no tienta a nadie. Entonces, aquí no está diciendo que Dios no nos metas en tentación como Dios no me tientes a pecar, porque Dios no tienta a nadie, dice en la epístola de Santiago. Dios no incita a nadie a pecar. Sin embargo, mis hermanos, vivimos en un mundo lleno de situaciones que pueden llevarnos al pecado. Nuestra carne nos incita al pecado. El mundo está en una corriente de pecado que a veces nos invita a nadar en ella. Y encima está el diablo tirándonos anzuelos para llevarnos a esa corriente, mis hermanos, y arrastrarnos por el pecado. Por eso la oración es importante. En una ocasión el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis hermanos, contra la tentación tiene que venir la oración. Tenemos que orar.
Tenemos que orar para poder enfrentar la tentación diaria, la tentación de nuestra carne, la tentación que viene de parte del mundo, la tentación que viene de parte del diablo, tiene que ser enfrentada. Y los recursos no están en nosotros, están en Dios. Y los recibimos por medio de la oración. Entonces, si estamos pecando constantemente, tal vez es que no estamos orando. Tal vez no estamos buscando la gracia de Dios para enfrentar el día malo, el día difícil, el día de la tentación. Y queremos enfrentar la tentación de nuestras propias fuerzas. Y ¿saben qué va a pasar? Vamos a fracasar. Cuando Pedro iba a ser tentado por el diablo, Jesús le dijo, he orado por ti, para que tu fe no falte y tú luego vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. Señor Jesús oraba para sus discípulos que iban a ser tentados. ¿Cuánto más nosotros tenemos que acudir a Dios en oración para enfrentar la tentación? Otro punto que también podemos incluir aquí, lo dice claramente nuestro hermano John MacArthur. Se trata de una apelación para que Dios no permita que los sufrimientos y pruebas inevitables de esta vida se conviertan en tentaciones que resulten abrumadoras. Porque aparte de la tentación de nuestra carne, del mundo y del diablo, están las circunstancias y pruebas que vivimos, que para algunos podría terminar en una tentación. Por ejemplo, en Proverbios 30, versículo 8 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. Aquí no está hablando de algún pecado. No me des tal pecado, o el diablo, o mi carne. No, está diciendo, no me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue. O sea, la riqueza puede ser, aunque no es un pecado, se puede convertir en una tentación. Intentamos orar para que Dios nos guarde. Si nos da muchas riquezas, nos da muchos recursos, orar, Señor, guárdame la tentación de que me olvide de ti. Y diga, ¿quién es Jehová? Y que siendo pobre, Señor, tengo dificultades en este momento. No quiero caer en la tentación de, como dice aquí, que hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces también tenemos que orar para que en medio de las circunstancias y pruebas que Dios nos permite vivir, no vengan tentaciones que nos alejen de Dios. Un trabajo, pues algo bueno, nos puede sacar de la congregación, ¿no? Casarse puede ser bueno, pero puede ser que ese matrimonio nos lleve a ciertas dificultades, porque nos cansemos mal con un impío, o con una impía que parecía cristiano. Guárdame, Señor, de seguir la necesidad de mi corazón y casarme mal. Guárdame, Señor, de por empezar a estudiar, olvidarme de ti. Entonces tenemos que orar, porque cosas buenas se pueden transformar en tentaciones. Guárdame, Señor, de la tentación. Entonces, este es un modelo muy bonito, hermanos. Este modelo nos enseña a dirigirnos a Dios, a exaltarle, a adorarle, a buscarle al primero, su voluntad, pedir por nuestras necesidades, pedir perdón, confesar nuestros pecados, perdonar a otros, pedirle que nos guarde del mal. Estos principios, mis hermanos, deberíamos atesorarlos en nuestras oraciones, porque nos van a guardar muchas veces de vanas repeticiones, de oraciones, como decía nuestro hermano Luis Fontes, generales y sin significado. Oramos por todo, pero no oramos por nada. Aquí tenemos unos buenos principios para aprender a orar, hermanos. Buenos principios. Ahora vamos a ir hacia el final con dos exhortaciones que hace el Señor, mis hermanos. Vamos a hacer dos ilustraciones para exhortarnos a orar. Entonces, si con todo esto aún no tenemos ganas de orar, escuchemos estas exhortaciones del Maestro, hermanos. Primero es el relato de un amigo que llega importunamente en la noche a molestar a otro pidiendo lo que necesita. Y dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esto fue una pregunta. Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, ¿qué vemos acá? El Señor Jesús va a hacer una ilustración, una parábola, un asunto tal vez de la vida cotidiana. Tal vez a algunos de nosotros nos ha pasado que llegó una visita y no tenemos que brindarle y vamos a acudir al vecino. Bueno, acá el Señor pone una situación hipotética. A alguien le llegan visitas a medianoche, alguien a hospedarse a su casa.
no tiene que brindarle de comer. Va donde su amigo que ya está en medianoche, está dormido, está con sus hijos en la cama, ya cerró la puerta y va, le pide 3 panes, va a buscar de ayuda. Y su amigo al principio dice, él pregunta, ¿acaso su amigo le va a responder? No, no te voy a abrir, ya cerré la puerta, estoy con mis hijos. O sea, es una pregunta retórica. Su amigo no le va a responder eso. Su amigo, por causa de que lo molestó, de que ya lo despertó, bueno, ya me despertaste. Ya tocaste la puerta, ya despertaste a mi hijo, bueno, toma los 3 panes. O sea, por su infortunio, para que se vaya rápido, así no sea por ser su amigo, le va a dar todo lo que necesite para que ya lo deje dormir. Eso es lo que dice. Por tanta molestia, para sacárselo rápido, así no sea por ser su amigo, le va a dar lo que necesite. Este amigo, mis hermanos, no es igual que Dios. O Dios no es igual que este amigo. Dios no tiene la puerta cerrada. Dios no está dormido. Y Dios no se siente importunado cuando nosotros acudimos a Él en oración. Dios está deseoso y, como dice aquí el Señor, si ese se levantó por sí importunado para Él todo lo que necesitaba, ¿cuánto más nuestro Padre? Que para Él no es molestia. Nos va a dar todo aquello que necesitemos si acudimos a Él en oración. Esa es la lección de esta historia. Él tiene las puertas abiertas, Él tiene la disposición. La cosa es que nosotros vayamos a tocar la puerta. Solamente está pidiendo que vayamos ahora. No es medianoche para Dios nunca, hermanos. Nunca es fuera de tiempo para Dios. No es que no es tiempo de orar, hermano, muy temprano. O es de muy tarde o es muy noche, no. Dios, no es que acabo de pecar, o es que pasó esto, o es que no. No. Dios siempre está con las puertas abiertas, hermano. Esta parábola nos exhorta a orar. Él no es un amigo, Él es nuestro Padre. Nuestro Padre, hermanos. Somos sus hijos. Podemos importunarle. Para Él no es molestia que acudamos en oración. Y ahí refuerza al final con una conclusión. Por esto, porque como Dios es así, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, si pedimos, Dios nos va a dar. Si buscamos su voluntad, no la nuestra, su reino, lo que son realmente nuestras necesidades en Él, lo vamos a hallar. Si llamamos, así sea a medianoche para nosotros, Dios va a responder, la puerta no va a estar cerrada. Él nos va a abrir, mis hermanos. El Señor nos exhorta a pedir, a buscar y a llamar. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir, mis hermanos, muestra humildad. A veces no pedimos porque pensamos que no necesitamos o que Dios no nos va a dar o que podemos solos. Pedir nos lleva a mostrar nuestra necesidad de Dios. Buscar implica que también tenemos que participar. Pedimos, pero aquello que pedimos en oración nos comprometemos con ello. Padre, que los hombres se conviertan. Bueno, tengo que salir a predicar el Evangelio. Señor, que tu iglesia sea edificada. Bueno, va a tocar involucrarme en el ministerio. ¿Quién irá por nosotros? Señor, envíame a mí. Le respondió en oración Isaías. Entonces, buscar la voluntad de Dios en oración también implica hacer lo que nos toca a nosotros, pidiendo que Él derrame su gracia. Señor, enséñame a educar a mi hijo. Pues, tengo que educarlo, ¿no? Y Dios me va a dar la gracia para hacerlo. Tenemos que buscar en oración y participar en esa búsqueda. Y tenemos que llamar a la puerta. Eso habla de no solamente orar, pedir, buscar, participar. Habla de insistencia. ¿No? Tocar la puerta, esperando que nos van a abrir. Y si no abren en la primera, ¿qué hace uno? Pues vuelve a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Porque estoy buscando algo. Y solamente el que está al otro lado puede concedérmelo. Solo Dios puede responder la oración. Entonces hay que llamar, mis hermanos. Hay que llamar a la puerta. Estos verbos están en imperativo. Enfatizan pedir, buscar y llamar continuamente. Eso quiere decir que yo no pido y ya. Busqué un poquito y ya me rendí, es que no salió. Toqué la puerta y nadie me abrió y me fui. No. Pide constantemente, busca constantemente en oración, llama constantemente en oración, sin desistir. El Señor lo está diciendo en imperativo, háganlo.
¿Por qué no estamos a veces pidiendo, hermanos? ¿Por qué no estamos buscando? ¿Por qué no estamos llamando? El Señor dice, pidan, busquen, llamen, porque se les va a responder, porque van a encontrar, porque se les va a abrir. Pero nosotros no oramos porque no creemos muchas veces. Porque el que pide recibe, hermano, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero el que no pide no recibe, el que no busca no va a encontrar, y el que no llama seguirá con las puertas cerradas, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es nuestra vida de oración? El Señor Jesús nos está enseñando cómo debería ser. Estamos lejos, estamos cerca, hay que modificar cosas en nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos para recibir la respuesta de Dios? El Señor Jesús dijo en una ocasión, en Juan 16, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. A veces somos así, nunca pedimos, nunca buscamos, no llamamos. Pero Él dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. El Señor Jesús nos anima, pidan porque van a recibir y van a estar gozosos de que Dios responde la oración. De que su reino avanza, de que su nombre es glorificado, de que nuestras necesidades son suplidas, de que nuestros pecados son perdonados, de que nos guarda de la tentación. Pidan para que reciban y estén gozosos de la respuesta de Dios. Y como el Señor nos alienta a pedir. Nos exhorta y nos alienta a pedir, mis hermanos. Por último, la última exhortación, que nos habla de esa bondad y generosidad que tiene el Padre para sus hijos. El Señor añade esta ilustración para exhortarnos, animarnos a orar. Este símil con un Padre terrenal. ¿Qué de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo, le dará un escorpión. Mis hermanos, el Señor pregunta, ¿qué padre, cuando su hijo le pide alguna de estas cosas, que aquí son comida, ¿no? Un pan, un huevo, pescado, necesidades básicas. ¿Qué padre terrenal, si su hijo le pide, padre, tengo hambre, en lugar de darle algo bueno, algo nutritivo? Bueno, un pan de nuestra época no, un pan de aquel tiempo. Un pescado, un huevo, cosas nutritivas. Si le pide algo bueno, ¿no? De comer, no es que nos está pidiendo aquí unas papas fritas, algo bueno. Ese es como el ejemplo, algo bueno. Le va a dar algo malo, algo peligroso, algo venenoso, como una serpiente, como una piedra, como un escorpión que lo puede picar y matar. No, mismo, si pedimos cosas buenas a Dios, ¿será que Dios nos va a dar algo malo? Esa es la ilustración. La respuesta es obvia, ningún padre terrenal haría eso. Ninguno. Porque los malos padres, hasta los malos padres dan cosas buenas a sus hijos. Porque dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? Es lo que somos malos. O sea, hasta los padres malos, hasta los peores padres, buscan darle buena educación, buscan darle buena comida, buena ropa, buenas cosas a sus hijos. Hasta los peores en el mundo buscan darle buenas cosas. Buscan alguna buena respuesta a las necesidades. Entonces Jesús responde, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, que no es malo como nosotros, dará Espíritu Santo a los que le pidan? Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial es bondadoso, es misericordioso, es santo, lleno de gracia y de verdad. ¿Será, mis hermanos, que la respuesta de Dios a nuestra oración va a ser mala? No, mis hermanos, antes, como veíamos el domingo pasado, Él es capaz de responder más poderosamente que lo que entendemos o pedimos. Mejor. La respuesta de Dios siempre es mejor que lo que yo pido, hermanos. Yo lo he visto toda mi vida. Yo le pido a Dios algo y Dios me lo da mejor. Mejor, porque a veces nosotros somos muy limitados en nuestro entendimiento. No sabemos ni qué es lo bueno, ni qué es lo que nos conviene, ni lo que realmente necesitamos. Dios sí lo sabe. Y Él nos da lo mejor, hermanos. No lo mejor del mundo, sino lo mejor en Cristo Jesús. Conforme veíamos el otro día como oraba Pablo, que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, hermanos. Una medida grandiosa es la medida de Dios para sus hijos.
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Acá nombra el Espíritu Santo y no alguna necesidad. En Mateo lo dice diferente, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Qué dice cosas buenas? En Lucas dice el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Qué es lo bueno? O sea, lo bueno y el Espíritu Santo son equivalentes. El Espíritu Santo es bueno, que nos dé el Espíritu Santo. Entonces ¿por qué, mis hermanos? Porque a través del Espíritu Santo, como hemos estudiado en la Epístola de los Efesios, se nos comunica todas las riquezas que hay en Cristo y que el Padre ha destinado para nosotros en Él. A través del Espíritu Santo recibimos el arrepentimiento, recibimos la regeneración, recibimos la convicción de pecado, el Evangelio se nos revela. A través del Espíritu Santo dice la Biblia que aprendemos cómo orar porque no sabemos ni qué pedir, ni cómo conviene. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra humana debilidad a pedir ¿qué? Las mejores cosas, las que están en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, nos da discernimiento. Porque en el Espíritu Santo somos fortalecidos en el hombre interior. Porque en medio de él somos guiados a toda verdad. Porque por medio de su presencia en nuestro interior somos consolados. Su Espíritu Santo es lo mejor, hermanos. Porque él nos comunica lo mejor que tiene el Padre para nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios. Y nos lo da a nosotros, hermanos. Nos lo hace saber a nosotros. Por el Espíritu Santo nos son impartidos los dones, el ministerio, su guía para nuestro diario vivir, el discernimiento. Por eso no es raro que el Mateo diga buenas cosas y Lucas diga, ¿saben qué es lo mejor? El Espíritu Santo. En Dios, en Cristo tenemos lo mejor, hermanos. Y si nosotros pedimos lo que hay en Cristo, nos lo va a ser dado a través del Espíritu Santo. Deberíamos pedir, hermanos. Porque, hermano, por él tenemos la garantía, por él recibimos la herencia, tenemos la comunión del Espíritu, tenemos comunión unos con otros. Lo mejor, hermano, está en el Espíritu de Dios. En otras palabras, todo lo bueno que el Padre Celestial nos da es en Cristo y comunicado por su Espíritu. Por ello deberíamos pedir, buscar y llamar insistentemente ante el trono de Dios por llenura y manifestación en nuestras vidas y fortalecimiento en el poder del Espíritu Santo. A veces pensamos que lo bueno solamente es lo que hay en el mundo. Señor, dame una mejor casa, dame un mejor carro, dame esto, dame aquello. Lo mejor está en Dios. Esta última frase, mis hermanos, nos enseña a pedir lo que conviene, lo que hay en Cristo, a enfocarnos. Entonces, ya concluyendo, mis hermanos, vamos a terminar aquí. Hoy hemos recibido una valiosa lección de parte de nuestro Maestro acerca de la oración, mis hermanos. Y si somos discípulos deberíamos atender a estas palabras, porque Él aquí nos está enseñando a orar. Primeramente vimos que el Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo a seguir. Él oró. Los santos en la historia oraron. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y aprender a orar. Aprender de Él, a sus pies, a orar, mis hermanos. Y a ser ejemplo nosotros de oración para otros creyentes, para los incrédulos, para nuestros hijos, como el Señor Jesús lo es para nosotros. También tenemos que aprender, mis hermanos, del modelo de oración que dejó el Señor. Yo sí, después de este estudio dije, yo tengo que sacar aquí una copia y tener esto cuando yo oro, tener presente estos principios. ¿A quién estoy orando? Adorar a aquel que oro, al Padre, al Hijo, al Espíritu. Orar, adorar al Espíritu Santo, adorar a Dios. Buscar su gloria y su reino como prioridad de mis oraciones. Y luego presentar mis necesidades, mis dolencias delante de Él porque tiene cuidado de mí. Presentar mis pecados y encontrar gracia a los pies de Dios en Jesucristo. Perdonar a otros y orar a Dios que me guarde de la tentación, del mundo, del diablo, de mi carne y las circunstancias. El Señor nos enseña a orar, mis hermanos, porque a veces no tenemos en cuenta esto. Y también habría que sumarle la gratitud en la oración. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has concedido. También hemos aprendido, mis hermanos, que Dios
es un Padre que tiene su puerta abierta, al cual podemos venir y que siempre va a estar dispuesto a atendernos y a responder nuestras oraciones. Un Padre que nos insiste por medio de su Hijo Jesucristo que pidamos, busquemos y llamemos para que podamos recibir y experimentar el gozo y la gratitud de la respuesta divina. Y por último, mis hermanos, como vimos ahora, tenemos que aprender a pedir a Dios con confianza. Confianza que eres un Padre bueno que nos quiere dar lo mejor en su Hijo. Las mejores cosas, hermanos, se encuentran en Dios. Todo lo que tenemos no vale nada comparado con lo que Dios nos puede dar en Jesucristo. No es nada, hermanos. Las riquezas que tengo en mi casa son basura. Como decía el apóstol Pablo, todo eso que yo tenía es basura comparado con conocer a Cristo y con lo que hay en Cristo, mis hermanos. Y con que nos espera en la gloria, mis hermanos. No es nada. Y nuestro Padre nos lo quiere conceder. Nosotros debemos pedir. Pedir porque es un Padre deseoso de dar lo mejor a sus hijos. Entonces, mis hermanos, con todas estas reflexiones, enséñanos, Señor, a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú respondes nuestras oraciones. Gracias porque tú nos escuchas. Nosotros queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender a acercarnos a ti con reverencia, a exaltar tu gran nombre, a buscar tu voluntad. Padre, perdónanos porque a veces nunca oramos por lo tuyo, Señor. Solo por lo nuestro. Perdónanos, enséñanos a ver tu gloria, Señor. Enséñanos a ver tu reino, tu voluntad y orar por ellos, Señor. Enséñanos a pedir lo que conviene. Enséñanos a venir en arrepentimiento, Señor, en gratitud, perdonando. Enséñanos, Señor, a buscar en ti la fortaleza para enfrentar la tentación. Enséñanos a clamar a ti, Señor, con insistencia. Enséñanos a orar a ti con expectativa, Señor. Padre, todas estas cosas que nos has enseñado hoy, que las podamos practicar, Señor, y podamos pedir y ver en ti nuestro gozo cumplido, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.